Walt Disney, la ciudad que quería controlarte. Piensa en Walt Disney. ¿Qué imagen te viene a la cabeza? El señor de pelo blanco con la sonrisa amable, el hombre que creó a Mickey Mouse, el que le dio magia a la infancia de millones de personas en todo el mundo. Esa imagen es real. Pero hay otra parte de la historia, una parte que Disney lleva décadas manteniendo fuera del foco. Porque antes de morir, Walt no estaba pensando en castillos ni en personajes animados. Estaba obsesionado con algo completamente distinto. Quería construir su propia ciudad, su propio gobierno, un lugar donde él controlara absolutamente todo. Tu casa, tu trabajo, tu transporte, tu privacidad. Y estuvo muy cerca de lograrlo. Pero aquí viene lo que de verdad te va a cambiar cómo ves a Disney. El sistema que Walt diseñó para controlarlo todo nunca desapareció. Solo cambió de forma. Y hoy sigue funcionando. Esta es la historia que Disney no pone en los folletos. El hombre detrás de la sonrisa. Para entender lo que Walt Disney planeaba, tienes que entender quién era realmente. No el personaje público, el hombre. Walt Disney nació en 1901 en Chicago. Creció con muy poco dinero. Trabajó desde niño y desde muy joven tuvo una obsesión que lo definió toda su vida: el control. No en el sentido malicioso de la palabra, sino en el sentido de que Walt no podía tolerar que algo escapara a su visión. Cuando creó Disneyland en 1955, fue el primero en entender algo que nadie más había visto. Un parque de atracciones no es solo entretenimiento, es una experiencia total. Cada detalle importa: la música, los olores, la temperatura, el orden en que ves las cosas. Todo calculado, todo diseñado, todo bajo control. Y funcionó. Disneyland fue un éxito masivo desde el primer día, pero Walt no estaba satisfecho, porque había algo que no podía controlar, lo que estaba fuera del parque. Alrededor de Disneyland, otros empresarios habían comprado terrenos antes que él, y construyeron hoteles baratos, restaurantes mediocres, tiendas de souvenirs. Todo el dinero que los visitantes gastaban fuera del parque era dinero que Walt no veía, y para Walt eso era inaceptable. Así empezó a planear algo mucho más grande, algo que esta vez nadie pudiera rodear: la compra secreta. 1964. Walt lleva meses estudiando mapas de Florida. Hay una zona al oeste de Orlando que le interesa. Miles de hectáreas de pantano y bosque, tierra barata, tierra que nadie quiere. Pero Walt ve algo que los demás no ven, y empieza a mover fichas en silencio. Sus abogados crean una red de empresas fantasma, nombres que no dicen nada: AE4 Corporation, Latin American Development, Tom Howe Properties. Nadie sabe que detrás de todas ellas está Disney. Los propietarios venden sin sospechar nada. ¿Por qué iban a sospechar? Es un pantano en medio de la nada. En total, Disney compra casi 11,000 hectáreas, el doble del tamaño de Manhattan. Y lo compra todo a precio de tierra pantanosa. Hasta que en 1965 un periodista del Orlando Sentinel descubre la operación. El secreto se rompe. Walt convoca una rueda de prensa y por primera vez lo dice en público. No quiere construir otro parque de atracciones, quiere construir una ciudad. La sala se queda en silencio. Una ciudad. Y entonces empieza a explicar exactamente qué significa eso. Epcot, la ciudad que iba a controlarte. El proyecto se llamaba Epcot, Experimental Prototype Community of Tomorrow, y no era un eslogan de marketing. Walt tenía planos detallados, maquetas a escala,
películas promocionales donde él mismo explicaba cada elemento. La ciudad sería circular. En el centro, un gran edificio de oficinas y comercios. Alrededor, zonas residenciales, perfectamente organizadas. Y debajo de todo, una red de túneles para el transporte y los servicios. Ningún coche en las calles, ningún camión de reparto visible. Todo eso circulando por abajo. La superficie solo para personas. Sonaba increíble. Pero entonces llegan los detalles. Los residentes no serían dueños de sus casas. Las casas serían de Disney. Si dejabas de trabajar para la empresa, perdías tu hogar ese mismo día. No habría elecciones. No habría representantes elegidos por los ciudadanos. Walt y sus sucesores tomarían todas las decisiones sobre la ciudad. Todo el transporte gestionado por Disney, toda la energía cobrada por Disney, todos los servicios controlados por Disney. Walt lo llamaba la ciudad del futuro. Pero en la práctica era algo muy distinto. Era una empresa que no solo te daba trabajo, te daba casa, transporte, comida y entretenimiento. Y a cambio lo controlaba absolutamente todo. Y para que esto fuera posible, Walt necesitaba algo más que tierra y dinero. Necesitaba poder legal. Y también lo consiguió. En 1967, el estado de Florida le otorgó a Disney algo que casi ninguna empresa privada ha tenido en la historia de Estados Unidos: su propio gobierno, el Reedy Creek Improvement District. Con este decreto, Disney podía crear sus propias leyes de construcción. Tenía su propio cuerpo de bomberos, su propia policía. Podía emitir bonos municipales, cobrar sus propios impuestos. Básicamente, Disney se convirtió en un estado dentro de un estado. Completamente legal, completamente real, y casi nadie lo sabía. Lo que construyeron debajo. Walt murió en diciembre de 1966, antes de que Epcot se construyera. Pero algunas de sus ideas sobrevivieron. Y la más inquietante está literalmente bajo tus pies si alguna vez has visitado Magic Kingdom. Debajo del parque más famoso del mundo hay una red entera de túneles. Los llaman utilidors. Su función oficial es logística. Por ahí circulan los empleados, los carros de basura, los suministros. Todo lo que los visitantes no deben ver. Pero el origen de esa idea revela algo sobre cómo piensa Disney. En Disneyland, California, Walt vio algo que le molestó profundamente. Un empleado vestido de vaquero del área de Frontierland cruzando por la zona de Tomorrowland para llegar a su puesto. Para Walt eso era inaceptable. La ilusión se rompía. Así que diseñó los túneles para que los empleados desaparecieran, para que el mundo de Disney fuera perfecto, sin costuras, sin nada que rompiera la magia. Y eso, tomado solo, suena inofensivo. Pero ponlo en contexto con todo lo que ya sabes. Una ciudad donde los residentes no votan, donde no son dueños de sus casas, donde el transporte es controlado, donde los empleados se mueven por túneles para no ser vistos. El patrón es siempre el mismo. Control total de la experiencia, control total de la información, control total de las personas. Todo para que tú, el visitante, el residente, el consumidor, solo veas lo que Disney quiere que veas. El legado que nadie canceló. Cuando Walt murió, sus sucesores tomaron una decisión rápida. La ciudad utópica era demasiado complicada, demasiado arriesgada legalmente, demasiado cara. Así que Epcot se convirtió en un parque temático, el que hoy conoces, con el globo gigante en la entrada. Pero el poder legal que Walt construyó, ese no lo tocaron. El Reedy Creek Improvement District sobrevivió durante más de 50 años. Disney siguió teniendo su propio gobierno en Florida, sus propias reglas, su propio control sobre miles de hectáreas. Hasta que en 2022 el gobernador de Florida, Ron DeSantis, decidió eliminarlo como represalia por una disputa política con la empresa. Y entonces pasó algo que no esperaba nadie.
El mundo entero se enteró de que Disney tenía su propio gobierno, y la mayoría de la gente no lo sabía. Porque eso es lo que Disney hace mejor que nadie, mantener ciertas cosas fuera del foco. Hoy Disney controla Marvel, Star Wars, National Geographic, ABC, ESPN. Es una de las empresas de medios más grandes del planeta y sigue operando bajo una estructura legal que le da poderes que ninguna otra empresa privada tiene. El sueño de control total de Walt nunca desapareció, solo cambió de forma. ¿Por qué esto importa hoy? No te estoy diciendo que Disney sea el villano de esta historia. Walt Disney era un visionario genuino, alguien que cambió la cultura popular para siempre, que creó cosas que todavía emocionan a personas de todo el mundo. Pero también era alguien para quien el control no era un medio, era el objetivo. Y la estructura que construyó para conseguirlo sigue en pie. Piénsalo, la próxima vez que entres a un parque de Disney o que veas en la televisión cómo es un parque de Disney, los empleados sonriendo perfectamente, las calles sin un solo papel en el suelo, la música calculada para que te sientas de cierta manera, los precios diseñados para que gastes más de lo que planeabas, las filas construidas para que no te des cuenta de cuánto tiempo llevas esperando. Todo eso no es magia, es un sistema. Un sistema diseñado hace 60 años por un hombre que quería una ciudad donde controlara absolutamente todo, y que en muchos sentidos lo logró. La única diferencia entre el Epcot que Walt soñó y lo que Disney es hoy, es que hoy no necesitan que vivas dentro del parque para tenerte. Te tienen de igual manera. Y lo más perturbador de todo es que la mayoría del tiempo ni nos damos cuenta. Suscríbete para más misterios reales, enigmas sin resolver e historias que te harán cuestionarlo todo.